¿Cuánto pesa un destino que desafía a los dioses? ¿Qué ocurre cuando una profecía amenaza el equilibrio del Olimpo? ¿Quién es capaz de elegir entre la inmortalidad y la tragedia? Hoy, la historia de Aquiles se despliega ante ti. Un héroe que no alcanzó la eternidad por la gracia divina, sino por la memoria que resiste el tiempo. Pero, ¿qué secretos y miedos yacen tras su leyenda? Prepárate, porque este relato empieza mucho antes de la guerra de Troya, cuando solo era un niño marcado por un destino irrompible. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Aquiles no nació en el fragor de la batalla, ni siquiera en el abrazo de su madre. Su historia comienza con una advertencia grave, pronunciada por un oráculo antiguo. Dicen que fue Prometeo, o quizás Temis, que cambió el curso de los dioses y de los hombres. El hijo de Tetis será más fuerte que su padre. Puede incluso desafiar a los dioses. ¿Cómo reaccionan las fuerzas que gobiernan el mundo ante semejante amenaza? Un silencio cargado de temor y la sombra del rechazo. Tetis, la diosa marina, hija de Nereo y Dorarida, vive en las profundidades donde reina el silencio gélido y el poder ancestral. Su belleza y majestad fascinaron a los mismísimos Zeus y Poseidón, cada uno intentando conquistarla con su poder y promesas. Pero el destino tenía otros planes. Cuando el oráculo habló, el Olimpo tembló. Un hijo de Tetis podría destruir el equilibrio. Podría eclipsar a sus padres divinos. Zeus reculó. Poseidón se retiró en silencio. El pánico corrió por los salones celestiales. ¿Cómo impedir que ese hijo poderoso naciera? La respuesta fue cruel y definitiva. Unir a Tetis con un mortal. La diosa se negó. Luchó contra ese destino impuesto, transformándose sin cesar en agua, en fuego, en bestias y aves, intentando escapar de un destino que sentía como prisión. Pero el hombre que la esperaba no era cualquiera. Peleo, el elegido, no era un simple mortal, era un héroe, rey de los Mirmidones, descendiente de Eaco y nieto de Zeus mismo. Su valor había brillado junto a Hércules. Sus hazañas en la cacería calidónica eran legendarias. Sin embargo, su mayor prueba estaba aún por venir: capturar a la diosa huidiza que nadie podía retener. Algunas versiones cuentan que, con ayuda del sabio centauro Quirón, Peleo la encontró y la sostuvo sin permitirle escapar. Otras hablan de que los mismos dioses orquestaron la unión para preservar el plan. La boda fue mucho más que una celebración. Fue un acontecimiento que convocó a todos los poderes del universo conocido. Dioses olímpicos, titanes, espíritus de la naturaleza, ninfas y sátiros, incluso el propio mar con su destino inevitable. Un momento destinado a unir lo mortal con lo divino, a sellar un pacto que debía traer paz. Pero algo crucial faltaba. La diosa de la discordia, Eris, no fue invitada. Quizás por olvido, tal vez por miedo a su influencia destructora, pero Eris no se dejó vencer por la exclusión. Entró silenciosa, sin alborotos ni amenazas. Sacó de entre las sombras una manzana dorada y la lanzó al centro del festín. Un acto simple, pero con consecuencias desbocadas. ¿Qué significaba ese fruto? ¿Qué guerra invisible acababa de comenzar entre los dioses y los hombres? Aquiles estaba a punto de ser el epicentro de un destino implacable. Esta no es una historia cualquiera. No es solo la crónica de un héroe, sino un relato tejido por decisiones irrevocables, miedos profundos y la lucha eterna contra lo inevitable. Aquiles, hijo de una diosa y un mortal, marcado desde su nacimiento por la profecía, se convierte en el símbolo de un miedo universal, el miedo a elegir, a perder,
y sobre todo a ser olvidado para siempre. Y su leyenda apenas comienza. Si quieres descubrir cómo Aquiles se ocultó de la guerra, quién lo descubrió y por qué renunció a luchar solo para regresar consumido por la furia, qué pasó en su duelo con Héctor y cuál fue el origen de su trágica muerte, acompáñanos en esta travesía. Sus decisiones temerarias y sus consecuencias forman la trama de una historia sin un final simple. Porque Aquiles no solo fue un guerrero, fue un hombre enfrentando el terror más antiguo, el terror de desaparecer en el olvido. Ahora, acomódate. Resuena en el fondo el eco de una guerra que está por estallar. Y la historia que estás a punto de oír es mucho más que una batalla. Es un legado de decisiones que cambiaron para siempre el curso de la humanidad. Para seguir con esta historia y no perderte ninguna revelación, suscríbete a Conferencias Históricas. Aquí, las leyendas cobran vida y el pasado habla con voz de verdad. No te pierdas la próxima entrega. ¿Quién tiene el derecho de reclamar la manzana de la discordia? ¿Puede un simple acto desencadenar la caída de imperios? En medio de un banquete sagrado, una manzana dorada con la palabra «la más hermosa» se convirtió en la chispa que encendió una guerra legendaria. 3 diosas poderosas, Hera, Atenea y Afrodita, extendieron sus manos al mismo tiempo, cada una segura de que la manzana le pertenecía. ¿Quién decidirá el destino que cambiará la historia? Zeus, el rey de los dioses, cansado del conflicto, se negó a dictar sentencia. En cambio, entregó la decisión a un mortal, un joven pastor y príncipe troyano llamado Paris. El mismo que años después secuestraría a Helena, la esposa del rey espartano Menelao. ¿Podía un solo hombre cargar con la responsabilidad que incluso los dioses rehuían? Paris eligió a Afrodita, quien le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo. Una promesa que sellaría el destino de la humanidad. Helena fue llevada a Troya, y con ella, el honor y la paz desaparecieron, dando paso a la sombra de la guerra. Los dioses tomaron partido, fragmentando el Olimpo en facciones enfrentadas. ¿Podría siquiera la voluntad humana resistir tal tormenta divina? Mientras los héroes griegos se preparaban para zarpar, la atención se volvió hacia un hombre, Aquiles. El oráculo había profetizado que sin él los griegos no conquistarían Troya. Pero la sombra de la derrota y la muerte pendía sobre su cabeza. Si cruzaba las murallas troyanas, su vida terminaría. ¿Quién puede aceptar la gloria sabiendo que es su último acto? Los primeros en conocer esta verdad no fueron los guerreros, sino los dioses, y luego su madre, la diosa Tetis. Desesperada, acudió a Peleo, suplicando que protegiera a su hijo mientras aún fuera posible. La decisión fue tomada: ocultar a Aquiles lejos de la guerra, lejos del peligro inminente. ¿Podría la astucia humana engañar al destino? Eligieron la isla de Escios, un refugio solitario gobernado por Licámedes, un aliado confiable y reservado. Un palacio oculto en las montañas, protegido de miradas indiscretas. Allí, rodeado solo de hijas y sin presencia masculina, Aquiles podría desaparecer. Pero esconder a un guerrero entre mujeres era un acto de locura, una apuesta contra el destino mismo. Aquiles adoptó un nombre femenino, tal vez Pirra por su cabello rojizo. Vestido con ropas de mujer y con el cabello trenzado, entró al palacio como una de las hijas de Licámedes. Al principio, sus movimientos duros y voz grave delataban su verdadera naturaleza. Pero poco a poco fue aceptado, integrado en la vida cotidiana, aprendiendo a tocar la cítara, a bailar bajo la lluvia. ¿Podría un héroe renunciar a su identidad para prolongar su existencia?
El joven nunca fue cobarde. Sabía que la batalla era su destino, pero también entendía que su participación significaba la muerte. Vivir, por tanto, se convirtió en un acto de rebeldía. Sin embargo, cuanto más se adentraba en el exilio, más sentía una extraña melancolía. Añoraba no solo su patria, sino a sí mismo, su verdadero ser reprimido. ¿Podía su corazón permanecer oculto para siempre? En medio de este encierro, ocurrió algo imprevisto. Didimoira, una de las hijas de Licámedes, comenzó a mostrar un interés especial por Aquiles. Su mirada penetrante y enigma despertaron en ella un sentimiento que iba más allá de la curiosidad. Él tampoco la rechazó. ¿Una amistad? ¿Un amor oculto? La historia no registra detalles, solo la verdad de que entre ellos nació un vínculo profundo y prohibido. Meses más tarde, nació un hijo, Neoptólemo, un niño que, años después, jugaría un papel crucial en la culminación de la guerra. Pero en ese instante era solo un símbolo de vidas entrelazadas, de destinos cruzados. Aquiles, oculto entre sombras y secretos, se enfrentaba a una realidad inesperada. La vida continuaba incluso cuando la guerra parecía inevitable. Mientras tanto, en las costas griegas, las filas de guerreros crecían. Agamenón, Menelao, Ulises, Néstor, Diomedes. Todos listos para la batalla, menos uno. Sin Aquiles, la balanza se inclinaba hacia la derrota. Los líderes comprendían que sin la fuerza del héroe, ni la victoria ni la gloria serían alcanzables. Aceptarían el destino que los dioses tejían con manos implacables o intentarían desafiarlo. Suscríbete a Conferencias Históricas para descubrir cómo el destino y las decisiones humanas moldearon la historia que aún hoy resuena con fuerza. ¿Quién era el verdadero artífice de la caída de Troya? ¿Un héroe? ¿Un destino cruel? ¿O una elección imposible? La respuesta reside en un hombre, Aquiles. Él no era solo un guerrero, era la llave que abriría las puertas de la destrucción, la victoria y la inmortalidad. Pero ¿cómo fue descubierto aquel que debía decidir el destino de una guerra milenaria? Odiseo, el más astuto de los griegos, ideó un plan tan audaz como peligroso. Llegó a la isla de Esquiros disfrazado de mercader, cargado con cofres llenos de riquezas, joyas, telas, espejos, que ocultaban el verdadero secreto, armas de guerra. En el palacio de Licámedes, la tensión creció cuando las jóvenes se abalanzaron sobre los tesoros, ignorando a un único joven que solo miraba las armas. Sin previo aviso, Odiseo ordenó un grito de batalla. La sala estalló en confusión y miedo. Las chicas chillaron, pero él permaneció firme. Aquiles, disfrazado de mujer, reveló su verdadera esencia al alzar la espada. Su identidad ya no podía esconderse. Estaba marcado por un destino que no permitiría la evasión. Aquiles, hijo de Peleo, enfrentó una elección fatal. Debía quedarse y vivir una vida tranquila o aceptar el llamado a la gloria efímera y eterna. La diosa Tetis apareció esa noche, implorando que renunciara a la guerra, prometiéndole amor y longevidad. Pero él sabía que la paz borraría su nombre para siempre. «El mundo olvidará mi existencia si permanezco», dijo. «Pero si voy, moriré. Sin embargo, mi nombre vivirá mientras haya canciones que lo recuerden». Con esas palabras, Aquiles selló su destino y abandonó Esquiros al amanecer, rumbo a Aulide, hacia los barcos que lo llevarían a la guerra que cambiaría la historia. Pero la guerra no comenzó con espadas ni con escudos, sino con un banquete y un rechazo. En la boda de Peleo y Tetis, todos los dioses olímpicos estaban invitados, menos Iris, la diosa de la discordia. Herida en su orgullo, apareció sin ser llamada y arrojó una manzana dorada grabada con la palabra «para la más hermosa».
El festín se tornó en una disputa que enfrentó a Hera, Atenea y Afrodita, cada una reclamando el título. Su rivalidad desató una cadena de enredos divinos y mortales. Para decidir, Zeus eligió a un juez mortal, París, príncipe de Troya, un hombre cuya elección tendría consecuencias devastadoras. Cada diosa ofreció un soborno distinto. Hera, poder sobre todos los reinos; Atenea, sabiduría y gloria en batalla; Afrodita, el amor de la mujer más hermosa del mundo. París eligió a Afrodita y como recompensa recibió a Helena, esposa del rey espartano Menelao, cuya belleza deslumbraba a mortales y dioses. Sea porque siguió su voluntad o fue raptada, Helena terminó en Troya, mancillando el honor de Menelao y desatando la ira de los griegos. Pero no era una ofensa personal. Antes de casarse, los nobles griegos juraron proteger la unión de Helena, comprometiéndose a una alianza implacable contra quien la violara. Así, la llamada a la guerra resonó en toda Grecia. El puerto de Aulide se convirtió en el punto de reunión de reyes y héroes. Odiseo de Ítaca, Néstor de Pilos, Diomedes de Argo, los dos Áyax de Salamina y Lócrida, y Domínico de Creta. Todos estaban listos para cumplir su juramento y responder al llamado de la venganza. Al mando estaba Agamenón, hermano mayor de Menelao y rey de Micenas. Cientos de barcos alineados a lo largo de la costa, miles de guerreros armados hasta los dientes, preparados para partir hacia el este. Pero en medio de tanto poder, había una ausencia inquietante. El profeta Calcas había declarado que la victoria sería imposible sin un sacrificio. La sombra de un destino cruel se cernía sobre ellos. Una verdad temida pero inevitable. La guerra que estaba por desatarse no solo sería definida por el valor y la fuerza, sino también por decisiones que no podrían ser revertidas. Cada paso hacia Troya era un paso hacia lo desconocido, hacia una historia que sería cantada para siempre, pero a un precio terrible. El héroe que eligió la gloria también eligió su final, y el conflicto que comenzó con un simple manzana dorada se convertiría en leyenda. ¿Quién podría detener un destino ya escrito con sangre y fuego? Suscríbete a Conferencias Históricas para descubrir más relatos donde las decisiones humanas cambian el curso del tiempo y donde la valentía y el miedo se entrelazan para formar la leyenda. ¿Puede un solo hombre cambiar el destino de miles? ¿Qué pesa más, la lealtad o el orgullo? ¿Qué ocurre cuando el honor se enfrenta al poder absoluto? Estas preguntas arden en el corazón de una guerra que no conoce piedad. Ahí está Aquiles, joven, hermoso, imparable. Él sabe que esta guerra es su condena, un camino sin retorno. A su lado, los mirmidones, un pueblo que camina con la sombra de su nombre, temidos y venerados a partes iguales. Su llegada a Aulida marca el inicio de un destino sellado, donde cada paso puede ser el último. Pero más que un guerrero, Aquiles posee un poder casi mágico, una herida sanada no por la medicina, sino por la esencia misma de su lanza. Teléfono, herido y desesperado, experimentó esa curación milagrosa. Los fragmentos de la lanza no solo cerraron su herida, sino que cambiaron su camino. Juró no luchar contra los griegos y se convirtió en su guía hacia Troya. Sin él, la expedición habría vagado sin rumbo, perdida en un mar de incertidumbre. La guerra toma forma, y la sombra de Aquiles crece con cada batalla. La gloria de Aquiles se extiende más allá del combate. Los griegos, desgastados por años de asedio bajo el sol implacable, ven en él no solo un héroe, sino una fuerza incontrolable. Silente, impasible,
temido y respetado, su nombre se susurra como un augurio de muerte y victoria. La guerra se convierte en un escenario donde los héroes ganan inmortalidad con cada golpe, o la pierden para siempre. En el corazón del campamento griego, el equilibrio comienza a quebrarse. Lirno, una ciudad pequeña pero fortificada, cae ante Aquiles. Allí toma a Briseida, una mujer noble marcada por la tragedia. No es un trofeo para él, sino un refugio en medio del caos. En ella encuentra silencio y compañía, un respiro que el fragor de la guerra no puede ofrecer. Pero ese refugio está a punto de ser destruido. Agamenón, el rey arrogante y ambicioso, reclama su premio. Criseis, sacerdotisa de Apolo. Su padre implora en vano por la hija, pero la negativa desencadena un castigo divino. La peste arrasa el campamento, sembrando muerte y desesperación. La ira de los dioses no admite demora ni excusas. El destino de los hombres está atado a la voluntad celestial, y las consecuencias son inevitables. Ante la presión, Agamenón cede, pero exige una compensación que hiere el orgullo de Aquiles. Briseida debe ser entregada a él. No es solo una disputa por una mujer, es una declaración brutal de poder y humillación. Para Aquiles, es un golpe directo a su esencia, un desprecio que no puede aceptar ni ignorar. Sin gritos, sin desafío directo, Aquiles abandona la asamblea. Su silencio es un acto de rebelión, un rayo que promete tormenta. La guerra no solo se libra con espada y escudo, sino también con decisiones que desgarran almas y cambian el curso de la historia. ¿Será esta la chispa que encenderá la ruina o la redención? La tensión se extiende por todo el campamento. Entre héroes y reyes, los lazos se tensan hasta romperse. Cada elección, cada orgullo herido, es una apuesta al destino inevitable. En esta danza mortal entre poder y honor, ¿quién controlará su propio fin? La guerra no es un juego, pero en el campamento, las sombras de la traición y el orgullo ofrecen un espectáculo tan cruel como fascinante. Aquiles, el invencible, ahora parece vulnerable, y mientras los dioses observan, las piezas se mueven en un tablero donde nadie está a salvo. Este es el preludio de un conflicto que marcará para siempre la historia. La elección de Aquiles, de Agamenón, de cada hombre y mujer en este escenario, teje la tela de un destino implacable. La guerra no solo arrasa ciudades, sino que quiebra corazones y desafía la humanidad. ¿Qué camino elegirán? ¿Y qué precio pagarán? Sigue con nosotros en Conferencias Históricas para descubrir cómo estas decisiones sellaron el destino de una era. Suscríbete y adéntrate en la historia donde cada palabra es un eco de la eternidad. ¿Puede un solo hombre cambiar el destino de un ejército? ¿Qué sucede cuando el más grande guerrero se retira sin previo aviso? Aquella tarde, Aquiles regresó a su tienda y anunció que no volvería a luchar. No en su mundo, no en esta guerra que ya no sentía suya. Fue una renuncia que estremeció todo el campamento griego y sembró la primera semilla de su caída. En sus ojos, el ejército dejó de ser una alianza de héroes. Se había transformado en una multitud dominada por el orgullo de un solo hombre. Ya no era un símbolo de esperanza, sino una sombra que presagiaba la ruina. Sin Aquiles, el más fuerte de todos, la moral se desplomó y la estrategia se volvió errática, como una nave sin timón a la deriva. Mientras Aquiles se sumía en un silencio sombrío dentro de su tienda, los troyanos comenzaron su avance. Liderados por Héctor, el hijo del rey Príamo, un guerrero valiente, inteligente y justo, la guerra adquirió un nuevo aliento. Ya no se escondían tras las murallas, presionaban a los griegos hasta el borde del mar, acercando la amenaza a los barcos, la última línea de defensa. El eco de las pérdidas resonaba en cada campamento.
La retirada parecía inevitable, y el nombre de Aquiles se pronunciaba en susurros cargados de desesperación. Sin embargo, él permanecía impasible, aferrado a su orgullo y su dolor. Su lanza inerte a su lado y el silencio más profundo como armadura. Nadie sabía hasta dónde llegaría esa herida invisible, aquella que no había causado el enemigo, sino un hermano. Patroclo, su amigo y único confidente, lo acompañaba en ese abismo de silencio. No poseía la fuerza de Aquiles, pero sí una lealtad profunda y un alma que entendía el tormento de su camarada. Veía cómo la ira contenida de Aquiles crecía con cada informe de muerte, como aquella herida interna parecía consumirlo lentamente desde dentro. Patroclo intentaba persuadirlo de volver al combate. Hablaba de los compañeros que morían, del enemigo que avanzaba implacable, del honor que aún podía salvarse. Pero Aquiles fingía no escuchar. Se sentaba frente al mar, esperando que la tierra misma reconociera su verdad. Cada noche, el estruendo de la batalla era un recordatorio cruel de su ausencia. Sin embargo, en el silencio, la tormenta crecía. Patroclo comprendía que no podía esperar más. Algo debía cambiar, una decisión irreversible que alteraría el curso del conflicto. Se preparaba para tomar la carga que aún no comprendía por completo, un sacrificio que pronto estremecería a ambos bandos. El peligro se acercaba con paso firme. Héctor y los troyanos pisaban cada vez más cerca de las naves, y lo impensable comenzaba a materializarse. La línea griega cedía, el equilibrio se rompía, y la sombra de la derrota se cernía sobre ellos. La ausencia de Aquiles era más que una pérdida física, era la pérdida de la esperanza, el vacío dejado por una elección que parecía irreparable. Cada noche, Aquiles contemplaba el horizonte, atrapado en un silencio envenenado por la ira y el orgullo herido. Sabía que su decisión costaba vidas, que su retirada significaba la agonía de sus compañeros, pero su honor pesaba más que el ruido de los moribundos. Su corazón ardía con un fuego diferente, uno que consumía su alma más que al enemigo. Patroclo, la sombra y el contrapunto de Aquiles, estaba allí día tras día, esperando un cambio, un signo que anunciara que la furia dormida despertaría. Sabía que la batalla estaba en un punto crítico y que sin intervención, el campamento griego sería devastado. Entonces, con una mezcla de desesperación y coraje, decidió irrumpir en la tienda para enfrentar lo inevitable. Cuando Aquiles finalmente emergió al campo de batalla, el aire pareció cambiar. Los griegos sintieron renacer la fuerza que creían perdida, y una nueva intensidad envolvió sus corazones. El miedo reprimido en los troyanos rompió sus cadenas, y ante sus ojos apareció el guerrero que había decidido regresar, no como antes, sino transformado por el peso de sus decisiones y el fuego de su renacimiento. ¿Puede la furia humana convertirse en la única armadura que un guerrero necesita? ¿Qué sucede cuando la razón se desvanece y solo queda el impulso de avanzar, sin detenerse, sin escuchar? Ahí estaba él, sin responder a órdenes ni consejos, solo con la rabia como escudo. Cada paso suyo era un golpe al destino, y quienes se interponían no tenían tiempo ni para comprender qué los estaba matando. Su lanza volaba con la precisión de un pensamiento, cada ataque era impecable, y su camino parecía dictado por el mismo destino. Pero no luchaba por la gloria ni por la victoria. Limpiaba el camino hacia quien le había arrebatado lo más sagrado. La tensión crecía, y el choque inevitable se acercaba. Bajo las murallas de Troya, Héctor esperaba. Sabía que el enfrentamiento era ineludible. No huyó ni buscó refugio, pero en su interior la tormenta era intensa. Esta batalla no era solo cuestión de honor, sino una sentencia sin derecho a excusas. En la ciudad suplicaban que no saliera. El rey Príamo le rogaba que permaneciera dentro, y su madre, la reina Hécuba,
imploraba por su seguridad. Pero Héctor, hijo de Troya, comprendía que esconderse significaría la caída de las murallas antes que la piedra. Su destino estaba sellado, y salió a enfrentar a aquel cuya pena se había transformado en fuerza, cuya furia era más profunda que la guerra misma. El aire se cargaba de un silencio mortal antes del choque. En ese instante breve y eterno, ambos guerreros se miraron sin palabras, sin gritos ni desafíos estruendosos. Héctor sabía que marchaba hacia la muerte. Aquiles, que la muerte era lo único que ya no temía. Sus miradas lo decían todo. Héctor fue el primero en lanzarse, buscando usar su agilidad y velocidad, pero Aquiles fue más rápido. El que durante años había sido invencible para los troyanos, no pudo ni rozar a su enemigo. Los dioses observaban en silencio sin intervenir, salvo Atenea, protectora de Aquiles, que guiaba sus movimientos con precisión letal y fuerza implacable. La batalla se intensificaba, y el destino de Héctor pendía de un hilo. Al comprender que no podía vencer, Héctor intentó apelar a la humanidad de Aquiles. «Si muero, devuelve mi cuerpo a mi padre. No me niegues un funeral digno», suplicó. Pero Aquiles, con un rostro despojado de toda humanidad, respondió con una fría ironía. «Como tú perdonaste a Patroclo, yo te perdonaré a ti». Y lanzó su lanza sin fallar. Héctor cayó como un árbol talado en el campo, aún respirando y mirando cuando Aquiles se acercó. No pronunció palabra alguna. Despojó a Héctor de su armadura, dejando solo el manto como símbolo y recordatorio. Lo que siguió fue una escena que estremeció incluso a los dioses. Aquiles ató el cuerpo de Héctor por los tobillos a su carro, y subiendo a él, no dudó ni un instante. Avanzó a toda velocidad por el campo, arrastrando al orgullo de Troya tras de sí. El polvo se levantaba alto, las piedras desgarraban la carne, y los gritos de griegos y troyanos se mezclaban en un clamor que parecía el lamento mismo de la tierra. El cuerpo de Héctor dio 3 vueltas completas alrededor del campamento. Nadie pudo detener a Aquiles. No escuchaba súplicas, ni maldiciones, ni ruego alguno. Miraba hacia adelante, como si al final de ese camino esperara reencontrarse con lo perdido. La sombra de Héctor se extendía, y ni su muerte trajo consuelo. Aquiles permaneció en el campamento, rodeado de armaduras, cuerpos y gritos, consciente de que la venganza se había consumado, pero la vaciedad no desaparecía. Su amigo no volvería, y su alma seguía gritando en silencio. Su escudo, brillante con estrellas, solo reflejaba dolor. La guerra continuaba, aunque su aliento se había vuelto más tenue. La victoria largamente ansiada no le otorgó alivio alguno. Su camino no había terminado. Regresó al combate no por gloria ni por fama, sino porque sabía que no había retorno. Había cumplido su juramento, pero el dolor, lejos de disminuir, se había convertido en parte inseparable de su ser. Peleaba sin descanso, sin pausa, no por deseo, sino porque no podía actuar de otra manera. La fama de Aquiles crecía, pero él ya no buscaba canciones ni victorias. Luchaba en silencio, con una dignidad obstinada, atrapado en la red de decisiones irreversibles que lo habían marcado para siempre. ¿Qué queda cuando la furia y la pérdida se convierten en el único motor? La respuesta se acercaba, y la historia seguía su curso implacable. ¿Y tú, espectador, qué harías si el peso de tus decisiones fuera tan irrevocable? Si el camino hacia adelante fuera también el camino hacia la destrucción. La tragedia de Aquiles y Héctor no es solo una historia de guerra, sino un espejo de la condición humana. Decisiones que no se pueden deshacer, consecuencias que arrastran almas enteras y un miedo profundo que solo se enfrenta con la aceptación de lo inevitable.
Sus nombres resuenan a través del tiempo, recordándonos que en cada batalla, en cada elección, se esconde un destino que no se puede cambiar. Suscríbete a Conferencias Históricas para seguir explorando las historias que moldearon nuestro mundo, donde cada decisión es un eco que atraviesa los siglos y cada batalla es un reflejo de la humanidad misma. La historia continúa y tú eres parte de ella. ¿Cuántas decisiones sellan el destino de un hombre? ¿Cuántas elecciones llevan a la inevitable caída? Ahí está Aquiles, ejecutando su última obligación ante la vida, cada movimiento marcado por la inexorabilidad de su destino. No busca consejo, no responde a palabras, no enfrenta disputas. Ni siquiera los griegos, que una vez glorificaron su nombre, se atreven a mirarlo a los ojos ahora. La sombra de la fatalidad lo envuelve. ¿Qué significado tiene la gloria cuando la muerte acecha tan cerca? Entonces aparece un nuevo actor en este drama. Memnón, hijo de la diosa Eos y rey de los etíopes. Su llegada a Troya no es solo una alianza, es un soplo de esperanza. Alto y majestuoso, flanqueado por guerreros leales, trae consigo no estruendo ni arrogancia, sino un porte casi real. No alardea ni presume de su linaje divino, su dignidad es silenciosa pero imponente. Sin embargo, la guerra no es terreno para la espera y la pasividad. Cuando los troyanos sufren, Memnón toma la lanza y avanza al combate, marcando un nuevo capítulo en este conflicto. Entre sus víctimas está Antíloco, hijo de Néstor, uno de los pocos a quienes Aquiles respetaba, un vínculo que se remonta a su juventud y recuerdos de hogar. La muerte de Antíloco despierta una tormenta de dolor en Aquiles, una herida profunda que creía cerrada. Esta no es una venganza impulsada por el furor, sino un cruel recordatorio de la fragilidad de la existencia. Todo lo que toca desaparece. La realidad golpea con una fuerza implacable. ¿Podrá Aquiles superar esta nueva sombra en su corazón? Sin titubeos, Aquiles lanza un desafío directo a Memnón. Un duelo frío y resuelto, sin furia abierta, solo la determinación firme de un alma quebrada. Memnón acepta, consciente de que eludir este encuentro es imposible. Su combate es más que una batalla de fuerza, es un choque de tristezas profundas. Los dioses mismos, según la leyenda, observan con ansiedad. Pero Aquiles, guiado ya no por la ira, sino por un vacío interior, emerge vencedor. Memnón cae, y su madre Eos lo envuelve en su luz, llevándolo más allá de los límites del mundo, dejando tras de sí un silencio mortal. La muerte de Memnón no es el fin de la tormenta para Troya. Pronto llega Pentesilea, reina de las Amazonas, una figura orgullosa y temeraria, seguida por un escuadrón de guerreras. Su llegada no busca botín ni el favor de nadie, sino porque cree en la causa, porque una mujer tiene derecho a luchar en las grandes batallas, aunque termine muriendo. No se oculta tras las murallas ni se refugia en su tienda. Exige salir al combate con decisión implacable. Aquiles, al escuchar este nuevo desafío, toma su lanza sin dudar, sin consultar a nadie, y sale al encuentro de Pentesilea. La pelea es rápida, furiosa, como si dos ríos colisionaran en una sola corriente salvaje. Pentesilea lucha con gracia y fuerza, con una valentía digna de leyenda. Aquiles no puede permitirse errores, pero tampoco puede negar que enfrente a una adversaria destinada a ser recordada en las canciones. Cuando su cuerpo cae al suelo, Aquiles se inclina para quitarle el casco y mirar su rostro. En ese instante, una quietud extraña lo envuelve. Bajo la armadura se revela un semblante joven, casi infantil. En sus ojos, que ya pierden su brillo, no hay miedo, sino una paz cercana al abandono. Es la segunda vez en toda la guerra que Aquiles siente esa delgada línea que une la vida con la humanidad. Una conexión frágil y poderosa a la vez. No pronuncia palabra alguna, pero los griegos que observan comprenden la ruptura silenciosa en el corazón de Aquiles.
Su espíritu se quiebra de nuevo, aunque nadie más pueda verlo. Él será quien reciba a Briseida, la mujer que alguna vez amó. Y aun después de todo, el nombre de Aquiles no desaparece. Las canciones no cesan de entonar su historia. Los héroes que marchan a la batalla susurran su nombre como un conjuro. Los muchachos que toman la lanza por primera vez escuchan relatos de aquel que triunfó, pero no vivió para ver la victoria. El destino de Aquiles no concluyó con su cuerpo ni con su muerte. Su legado vive en aquellos que lo suceden, en quienes repiten su camino, conscientes de que no todos están destinados a caminarlo hasta el final. Fue un hombre, fue hijo de una diosa, fue un héroe que eligió su castigo y su vida con plena conciencia. Y por eso, la memoria de Aquiles no es un simple recuerdo, es una forma eterna de gloria, un imán al que se aferran todos los que alguna vez se han enfrentado cara a cara con el miedo y el honor. ¿Quién podrá resistir esa llamada? ¿Quién se atreverá a seguir sus pasos hasta el último aliento? Suscríbete a Conferencias Históricas para explorar más destinos marcados por decisiones irrevocables.